Cambiamos. A ver, comencemos. Sigamos analizando más ejercicios tipo examen. Ya. A ver, te hice este ejercicio. Durante un curso de nivelación para bachilleres se tomó una prueba piloto a 141 de ellos y aprobaron la misma 85 de ellos, que se distribuyen por género y aprobación como se muestra en la siguiente tabla. Ok, te están diciendo que en total habían 141, pero que solo aprobaron 85. Eso quiere decir que la materia sí tiene su cierto grado de complejidad. Vamos viendo. Entonces, comencemos a analizar ya. Te dicen, a ver, ¿puedo escribir con el lápiz? Ya sí. Ok, en primer lugar, analicemos la tabla. Tenemos que 51 personas, ¿verdad? Son masculinos y son los que aprobaron. Son 34 mujeres que aprobaron y en total ahí están los 85. Los que no aprobaron, en cambio, son 27 para masculinos, 29 para femeninos. ¿Ok? En total hay 78 hombres y 63 mujeres. ¿Ok? Listo. Y bueno, eso por una primera parte. Vamos a estar analizando poquito a poquito. Y bueno, comencemos con la primera pregunta. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que una estudiante apruebe y sea mujer? Ok, sencillo, simplemente nos guiamos por la tabla. Aprueba y es mujer, aprueba y es mujer, ¿cuántos hay? Hay 34. ¿De los cuántos? De los 141. Entonces ahí tenemos la probabilidad, que es 0,24 Sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiese cambiado un poco la situación? Y hubiese dicho, se me ocurre, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el curso y no sea mujer? Ya. Ojo que estas palabritas muchas veces pueden confundir y esas son las palabritas, digamos, trampa que te pueden poner en un examen. Entonces, comencemos a jugar. La probabilidad de que apruebe el curso y no sea mujer. Ok, si no es mujer, entonces es hombre. Bueno, sí, también puede ser LGBTI, pero bueno, en este caso solamente estamos con masculino y femenino. Entonces, decimos, masculino y aprueben el curso es 51. Entonces, simplemente sería 51 dividido para el total, que son 141. Y entonces, si realizamos esa división, netamente nos quedaría, un segundo. Ok, María, no sé si me puedes ayudar un ratito con la calculadora. 51 dividido para 141. Hola, ¿estás por ahí? Ya, 0,3617. Ok, listo, esa sería la probabilidad. 0,3617. Listo. Ok, quizá pueda decir, estos ejercicios son muy sencillos. Sí, de hecho son los ejercicios que tienen que aprovechar en caso de que salgan en un examen. Fue un examen pasado, ya de hace varios años, pero igualmente pueden repetirse ejercicios similares. También pueden hacer, dependiendo del profesor, ejercicios tipo lección. Estos le encantan poner cuando hacen pruebas este, por el aula virtual. ¿Ya? Y entonces, vamos analizando el siguiente ítem. Dicen, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe dado a que es hombre? Ok, aquí tenemos una probabilidad condicional. Apruebe dado a que es hombre. Hombre lo puso como masculino. Apruebe dado que es hembra. Eso ya lo hemos visto antes. Es probabilidad condicional. Entonces, decimos que la probabilidad condicional de esto de aquí sería igual a la intersección de que apruebe y sea del género masculino sobre la probabilidad que sea del género masculino.
Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe y que sea del género masculino? 51 de los 141. Tiene sentido hasta aquí arribita, ¿verdad? Entonces, te hacemos dividido para la probabilidad de que sea el género masculino. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cuántos hombres hay? Hay 78. 78 dividido para 141. Y listo, se procede a realizar la división y nos queda la probabilidad de 0,6585. Y así pueden seguir jugando con las demás variables que tenemos ahí. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta quizá? ¿Algo que no quede claro con respecto a esto? Son los ejercicios, digamos, más sencillos que pueden haber. Si no hay preguntas, sigo. No, no hay preguntas. Ok. No hay preguntas por eso. Bueno, siguiente. Decimos, puede afirmarse que el género del bachiller no influye en el resultado. ¿Cómo hacemos eso? El género no influye en el resultado. Eh, a ver, te dice algo chévere, te dice no van a influir. Como está la palabrita no influye, eso indica que son variables independientes. Esa es otra forma de preguntar. Te está preguntando, ¿es independiente? Y tú netamente tienes que responder si sí o si no. Entonces, analicemos. Se quiere verificar, a ver, si el género es independiente del resultado. En este caso se verificará si el género masculino es independiente del resultado de prueba, es lo que les acabo de mencionar. Si los eventos fueran independientes, ok, aquí tenemos una propiedad, se cumple que, esto ya lo hemos visto, la probabilidad de la intersección es igual a netamente la multiplicación de las probabilidades individuales de cada uno, es decir, la probabilidad de que apruebe y la probabilidad de que sea del género masculino. Ya tenemos sacado la probabilidad de que apruebe y que sea del género masculino, ¿verdad? Que es 51 sobre 141. Y la probabilidad de cada uno de ellos sería 78 sobre 141 y 85 sobre 141. Listo. Ahora, tenemos que comparar esos resultados. Si este es igual al de acá, entonces sí son independientes, es decir, no van a influir. Ya. Si son diferentes, como en nuestro caso, ¿qué podemos decir? Que no son independientes. Pero, profe, la variación es súper chiquita, sí, pero tiene que salir exactamente la misma cantidad. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es más análisis. Decimos que estas variables entonces no son independientes entre sí. Entonces, el género sí influirá en la aprobación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso es algo de análisis extra que el colegio o la institución, bueno, tiene que analizar a ver qué pasó ahí, por qué es que están influyendo. De ahí, de manera general, el género no tiene que influir con respecto a que apruebe o no apruebe. Ahí algo pasó. Como se dice por ahí, le metieron mano quizás, no sé, metieron mano negra, como dicen por ahí. A ver, analicemos el siguiente tema. Bueno, a ver, antes que nada, ¿todo en orden o no estamos en orden con ese ejercicio? Parece que sí, parece que no. ¿Está claro? ¿No estamos en claro? ¿Tengo claro la última parte? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me confirman? Sí, no, no, listo. Sí, a ver, todo claro. Ok, chéverísimo, todo claro, bacán. Vamos con el siguiente tema. Te dice, un doctor dispone, si estoy grabando, sí, un doctor dispone de 3 equipos electrónicos para realizar ecosonogramas. El uso que le da a cada equipo es 25% al primero, 35% al segundo y 40% al tercero. Se sabe que los aparatos tienen probabilidades de error de 1%, 2%, 3% respectivamente. Un paciente busca el resultado de una ecografía y observa que tiene un error. Determina la probabilidad de que se ha usado el primer aparato. Ok. Eh, Como nos podemos dar cuenta,
aquí tenemos diferentes porcentajes. Y cada que veamos un ejercicio así, tenemos que analizar a ver si estamos ante el caso de lo que son probabilidades condicionales, probabilidad total o teorema de Bayes. En la mayoría de casos sucede eso. Ves demasiados porcentajes, demasiados numeritos, entonces tú dices de cabeza, eso tengo que aplicar teorema de Bayes, probabilidad total o probabilidad condicional. Una de todas esas tres cosas o las tres cosas. ¿Ok? Y entonces, analicemos. Ya sea que sea probabilidad total, probabilidad condicional o teorema de Bayes, tenemos que hacer ¿qué? Separar cada uno de los eventos. Y por eso se dice E1, evento 1, el doctor usa el primer equipo electrónico. Evento 2, el doctor usa el segundo equipo electrónico. Evento 3, el doctor usa el tercero. Y A, que sería, es el resultado de la ecografía si tiene un error. A ver, ¿qué es esa A? Esa A es la probabilidad total que nosotros tendríamos. ¿Cómo nos damos cuenta que es la probabilidad total? Porque en el ejercicio te dan porcentajes de error. 1, 2, 3%. Entonces ahí dice, de cabeza entonces, la probabilidad total ya va a ser relacionado al error que tengo. ¿Por qué? Porque me dan varios errores chiquitos, por así decirlo, que los voy a juntar todos para poder hallar mi probabilidad total. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas con respecto a lo que dije ahorita o no? ¿Preguntas con respecto a lo que dije ahorita o todo está en claro? Sí, ¿no? Parece que sí. Muy bien. Digamos entonces, tenemos cada uno de estos eventos, ¿verdad? Evento 1, evento 2, evento 3 y probabilidad de A, ¿verdad? Podemos sacar la probabilidad de A, que es la probabilidad total. Y decimos, la probabilidad del evento 1 es 25%, ya te lo dan. Probabilidad del evento 2, 35%, también te lo dan. Probabilidad del evento 3, que es 40%, también te lo dan, ¿verdad? Y aquí te dan la probabilidad de los errores. ¿Cómo sería eso? La probabilidad que tenga un error dado a que se usó el primer equipo. La probabilidad de que haya un error dado que se usó el segundo equipo. La probabilidad de que haya un error dado a que se usó el tercer equipo. Y ahí son que usamos los errores que te da el ejercicio, 1, 2 y 3% respectivamente. Y entonces, vamos a jugar. Ya tenemos los errores de cada uno y habíamos dicho que la es mi probabilidad total. Entonces, podemos proceder a calcular esa probabilidad total, ¿verdad? Entonces, probabilidad total nada más sería igual por ecuación general a la probabilidad de cada uno, a la sumatoria, perdón, de la probabilidad condicionales de cada uno de esos eventos multiplicado por ¿qué? Por la probabilidad de cada uno de esos eventos. ¿Ya? Entonces, de esta manera resumimos cada uno y decimos, mi probabilidad total va a ser igual a la probabilidad que haya un error dado a que es el evento 1 multiplicado por la probabilidad del evento 1 más la probabilidad de que haya un error dado a que es el evento 2 multiplicado por la probabilidad del evento 2 más la probabilidad de que haya un error dado que es el evento 3 por la probabilidad del evento 3. Y entonces simplemente unimos todo y sacamos aquí la probabilidad total. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún evento? ¿Algún evento que hablo? ¿Algún problema? ¿O todo en claro? ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? ¿Todo en claro? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Ok, parece que no hay problema. Entonces, decimos, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Te dice,
la probabilidad de que se ha usado el primer aparato. Entonces, ¿qué nos piden calcular? La probabilidad de que el evento 1 ocurra dado a que va a ocurrir un error. ¿Nosotros qué valores tenemos? Tenemos la probabilidad de A sobre I. Nosotros queremos llegar a esto de acá. Entonces, para llegar a eso de allá, nosotros usamos el teorema de Bayes. ¿Ya? Y cabe mencionar, para utilizar el teorema de Bayes previamente, nosotros debíamos haber calculado la probabilidad total. ¿Ya? Entonces, ya conociendo esto, solamente aplicamos la ecuación como tal del teorema de Bayes y decimos, la probabilidad de que el doctor use el primer equipo, ¿verdad? Dado a que hay un error, es igual a la probabilidad de que haya un error dado a que se usó el primer equipo por la probabilidad del primer equipo sobre la probabilidad de que haya un error, la probabilidad total. Solamente es de poner ya las expresiones como tal y esto nos quedaría en la probabilidad de 0.1162. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Preguntas o todo en claro? ¿Quedó todo en claro? ¿Me confirmo? Bueno, vamos a ver un poquito la rúbrica, nivel insuficiente, regular o satisfactorio. Nosotros siempre queremos llegar al excelente. Entonces, ¿qué te dice el excelente? Calcula correctamente la respuesta aplicando el teorema de Bayes y lo hicimos perfectamente. Y como ya mencionamos, nos damos cuenta que es teorema de Bayes porque, bueno, por la definición más que nada. Ya, para llegar a ese teorema, previamente debimos haber sacado lo que es la probabilidad total. Y bueno, ahí te dan los puntajes de cuánto es que te dan si es que llegas, por ejemplo, hasta la parte de probabilidad total. O, por ejemplo, identificas que es un teorema de Bayes, pero no lo haces correctamente. ¿Cuántos puntos te dan? ¿Ok? Ya. ¿Preguntas? ¿O no hay ninguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Confirma? ¿Confirmen? Ok, listo. Entonces, sigamos con el tema 3. La altura de los jugadores de un equipo de básquet están dados en la siguiente tabla. Vamos. Y comencemos a analizar. Desde 1,70 m a 1,75 m, desde 1,75 m a 1,80 m, 1,80 m, 1,85 m, y así sucesivamente. Y te están dando la cantidad de jugadores que tienen esa altura, ¿verdad? Un jugador de esta altura, tres jugadores de esta altura, y así sucesivamente. Entonces, te dice fácil. Determina la altura promedio del equipo y la mediana. Sencillo. Simplemente para calcular la media aritmética, ¿qué podemos hacer? Y solamente es aplicando la ecuación de manera general. La sumatoria de cada uno de esos valores dividido para el total, prácticamente. ¿Ok? Y para la mediana, que es el valor central de los datos, también sería netamente, ¿dónde está? Se me fue. Aquí está. La mediana sería prácticamente la mitad de los datos. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta algo también. Tenemos, si estamos hablando de la mediana, ¿verdad? Esa es la mitad de los datos. ¿Y la mitad de los datos qué cuartil es? Es el cuartil 2. El cuartil 2 te dice que está ubicado en X2, es decir, en la posición 12. Entonces, si te vas a la tablita, posición 12, ¿cuál sería? 4, 8, estaría aproximadamente aquí. Estaría entre este valorcito de aquí. 1,85 a 1,90. Entonces, podemos calcular la mediana de 1,875. Es decir, un valor intermedio entre esos datos. Va. Entonces,
Utiliza eso es algo, bueno, eso ya lo expliqué, es una interpretación que tiene. A ver, vamos con más ejercicios con respecto a lo que son la binomial negativa, la hipergeométrica, la geométrica y demás, ¿ya? Estos ejercicios aquí, netamente tenemos que identificar esas palabritas claves que te dicen, oye, bueno, tienes que aquí usar una binomial, o acá tienes que usar una binomial negativa, o tienes que usar una pergeométrica, geométrica o lo que sea. Ya. Y vamos a ver cuáles son esas palabras claves. Entonces, comencemos. Leamos el tema 4. Te dice, un representante de ventas debe visitar 6 ciudades durante un viaje. Si hay 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar, de las cuales 6 son mercados primarios para el producto en cuestión, mientras que las otras 4 son mercados secundarios. Si el vendedor elige al azar las 6 ciudades que va a visitar, ¿cuál es la probabilidad de que todas las ciudades visitadas por el vendedor sean del mercado primario? ¿Y cuál es el número esperado de visitas en el mercado primario? A ver, te dice que el problema es con respecto a una variable aleatoria hipergeométrica. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta que es hipergeométrica porque me dan varios datos. Ya, me dan, digamos dos muestras, por así decirlo. Tenemos una n grande y tenemos una n chiquita. ¿Dónde están? Aquí, si hay 10 ciudades en el área geográfica, ¿ya? De las cuales 6 son mercados primarios, ¿ya? Para el producto en cuestión, mientras que las otras 4 son mercados secundarios. Ok, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo en sí que tiene las 10 ciudades, ¿verdad? Tu población general, la n grande. Y después haces una n chiquita. Es decir, de las 10 te va a coger 6. Ya, 6 son mercados primarios. ¿Y esta qué es? Es el número que elige el vendedor. Elige al azar 6 ciudades que van a visitar. Ese sería el valor correspondiente a. ¿Ok? Entonces, simplemente ya dándonos cuenta de eso, aplicamos la función o la ecuación, como lo quieras llamar como tal, que es esta de acá, y decimos, simplemente reemplaza el valor de A, 6, el valor de X. Cabe mencionar que es esto de aquí, por si acaso, esto sería una combinación, por si acaso, combinación de 6 6 por combinación entre 10 menos 6 sobre 6 menos 6 sobre la combinación entre 10 sobre 6. Estos son combinaciones, ¿ok? Pilas con eso. Ya, no es que solamente es 10 sobre 6, una vez me dijeron, esto es 6 sobre 6, esto es ta, 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 ta. No, eso no es así, ¿ok? Eso es combinación. Pilas, no es fracción, por si acaso. Y entonces decimos que sacando esta probabilidad nos da un valor de 0.0047. Ok. Ahora, bueno, en las clases ya anteriores nosotros hemos visto que para las distintas variables aleatorias nos dan específicamente ciertas fórmulas. Y a su vez hay fórmulas en específico para hallar la media y la varianza. En nuestro caso, como ya identificamos qué tipo de variable aleatoria es, netamente podemos utilizar entonces la ecuación de su media si nosotros queremos. Entonces, media va a ser igual a A por N dividido para el número de su población total. Esto sí es una multiplicación sencillamente. El valor de A, 6, va a coger 6 ciudades multiplicado por la n chiquita, que son las 6 de mercados primarios, dividido para las 10, que son las 10 ciudades en total que tiene, la población total. Y entonces me sale una media de 3.6. Listo. Entonces, ahí tenemos cómo se sacan esas ecuaciones. Este, preguntas, dudas, todo en orden, todo claro. Me confirman para confirmar si todo está en orden. ¿Todo en orden?
¿Todo en orden? Parece que sí, parece que no. Ok, ¿qué partecita? ¿Qué partecita? ¿Qué partecita, María? Coméntame. ¿Qué partecita querías repetir? ¿Quieres que repita? ¿La de la media o la de... o cuál? Ya, a ver, veamos. Ok, a ver. Nosotros ya hemos visto, o bueno, ya hemos analizado que esto, bueno, que el tema 4 en general es el caso de una variable aleatoria hipergeométrica. Como ya hemos analizado en clases anteriores, hemos visto que cada una de esas variables aleatorias, ya sean binomial, binomial negativa, Poisson, Poisson, como lo llaman a unos, tienen específicamente sus ecuaciones, sus fórmulas. Ya. A su vez también, eh, hay también ecuaciones para hallar la media y la varianza para cada una de esas variables. Eso quiere decir, hay una ecuación para hallar la binomial, hay una ecuación para hallar la media y varianza, esta de acá, y hay una ecuación para hallar lo que es la media y la varianza de la ecuación también. ¿Ok? Y de cada una de las demás. Cada una tiene su ecuación propia de media y varianza. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí simplemente recordando la ecuación como tal, que es A, que es el numerito que la persona escoge, en este caso 6 multiplicado por N, que es, digamos, la muestra que tengo, N mayúscula, que sería mi población, y ya, solamente es realizar la operación, 6 por 6 dividido para 10 que eso te da 3,6. Ok, ahora sí, todo en claro, todo en orden, todo correcto, todo en orden. Ya, perfectísimo. Igualmente, en clases anteriores están puestas las ecuaciones. ¿Cuáles son? A ver, veamos el tema 5. Te dice, un individuo lanza un dardo a una diana. La distancia entre el punto central de la diana y el punto obtenido en el lanzamiento del dardo se distribuye como una exponencial con media de 10. Si el individuo consigue la puntuación máxima cuando la distancia es menor que 8, entonces calcule la probabilidad de éxito. A ver, eh, es verdad, existe también lo que es la variable aleatoria exponencial. Este es otro tipo de variable aleatoria más, en la cual se tiene que identificar ciertos valores. En este caso, la ecuación de esa variable exponencial es esta de acá. ¿Cómo identifico que se utiliza una variable aleatoria exponencial? Sencillo, el problema te lo dice. Tienes que usar exponencial con media 10. Normalmente, nosotros sabemos que la media se va a representar así, en todos los casos. Pero en este caso, la media sí va a cambiar un poquito. Aquí está. La media en este caso va a ser representada como beta. Y beta va a ser igual a 10. ¿Ok? Bueno, beta va a ser igual a 10. Y dices, probabilidad de éxito, es decir, ¿cuál sería la probabilidad de que esa distancia sea menor a 8? ¿Cuál sería? Sencillo. Como la ecuación te la está dando así, solamente es el reemplazar. X, ¿cuánto es? 8 dividido para 10. Lo ponemos en esta expresión de manera general en la calculadora y nos sale que mi probabilidad de éxito es el 0,55. Entonces, como esa es mi probabilidad de éxito, cabe mencionar que podemos sacar mi probabilidad de fracaso, es decir, Q. Y Q va a ser igual a 1 menos P. Entonces, si queremos por algún motivo mi probabilidad de fracaso de esa expresión, vendría a ser 1 menos 0,55, es decir, 0,45. Ojo con eso. Listo. Este ejercicio, la verdad, sí fue sencillo, fue solamente de visualización, pero es más que nada porque hay que aprenderse las fórmulas. En algunos casos sí te dan las ecuaciones, pero en otros no.
¿ok? En otros si no te dan. A ver, aquí tenemos otra variable aleatoria más que es, te dice, calcule la probabilidad de que en 50 lanzamientos obtengan la puntuación máxima al menos una vez. A ver, aquí tenemos también que ver lo que son las palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave? Al menos una vez, ¿ya? Esta sería una palabrita clave, al menos una vez. Y aquí te dan la cantidad total de veces que haces algo, en este caso 50 lanzamientos. Y al menos una vez tú dices de cajón, yo digo que mi variable aleatoria es binomial, ¿ok? Ya. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito sería la probabilidad que habíamos sacado ya anteriormente. Ya. Esto es, digamos, el primer literal. Listo. Calcule la probabilidad de éxito. Listo. El segundo literal es, calcule la probabilidad de que en 50 lanzamientos obtengan tal una vez. Ok. Entonces, para la primera parte usamos exponencial. Segunda parte usamos una binomial. Y decimos, sencillo, te dan la cantidad n total y te dan la probabilidad de éxito, que bueno, la debiste haber calculado. Entonces, simplemente aplico la función, la ecuación de una binomial, que es esta de aquí, y solamente reemplazo. Solamente es de reemplazar. N, que son 50, ¿verdad? Y ahora, se van de preguntar, ¿qué onda? ¿Por qué el cero? ¿Por qué el cero aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, te dicen esto, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1? Entonces, ¿por qué? Porque te dicen al menos una sola vez. Entonces, por eso, X mayor o igual que 1. Por un poquito de artificio matemático, esto también podría ser expresado como 1 menos la probabilidad de que esto no ocurra, de que X sea igual a 0. Por eso es que decimos que el valor de X, en este caso, lo vamos a poner como X sea igual a 0. Y simplemente realizando esta combinación y la expresión como tal, nos quedaría como resultado 1. Ya. Eso quiere decir que tenemos el 100% del porcentaje de probabilidad. ¿Qué pasa si te piden, ok, hállame esa probabilidad y analízala? Nos sale que la probabilidad es 1. Entonces, podemos inferir mediante análisis que eh, es 100% probable que obtenga la puntuación máxima, al menos una vez realizando 50 lanzamientos. 50 lanzamientos y listo. Eso podríamos hacer mediante análisis, podríamos inferir mediante análisis. Y entonces decimos, ya tenemos esta variable aleatoria que es binomial y sacamos la probabilidad. Ok, chévere. Vamos con el siguiente ítem. Te dice, calcule la probabilidad de que obtenga la primera puntuación máxima en el segundo intento. A ver, aquí tenemos otra palabrita clave más, que es, obtenga la primera en tantas veces que lo realizó. Entonces, primera en tanto, ¿ya? Obtenga la primera vez en bueno, la cantidad de veces que en este caso lo estás lanzando. Entonces, ya analizando, ya viendo esas palabritas claves, yo digo, chévere, entonces estamos ante el caso de una variable aleatoria geométrica, donde ¿por qué X va a ser igual a 2? Te dice, en el segundo lanzamiento. Entonces, X será igual a 2. Y mi probabilidad de éxito ya la hemos calculado, 0,55. Entonces, simplemente dejando la expresión como tal, nos queda que la probabilidad cuando x sea igual a 2 es de 0,247. ¿Ok? Ya. Vamos, sigamos. A ver,
Aquí tenemos otra probabilidad, otra variable aleatoria. ¿Cuál es la palabrita aquí? Te dice la probabilidad de que necesiten 10 lanzamientos para obtener 3 puntuaciones máximas. A su vez también, tanta cantidad de veces que hagas algo para obtener tantas veces dicho valor. Te dan tal valor y otro acá. ¿Ya? No sé si me hago entender. Entonces, hasta este punto, entonces yo digo, es una variable entonces aleatoria binomial negativa, donde tengo mi cantidad, x igual a 10, las veces que yo voy a intentar, que son x igual a 3 para obtener 3 puntuaciones máximas, y la probabilidad de éxito. Y listo. Despejo la expresión y me sale que mi probabilidad de que eso ocurra, la probabilidad de que necesitan 10 lanzamientos para obtener 3 puntuaciones máximas, es de 0,22. ¿Ya? Entonces, la cantidad, bueno, digamos que la palabrita clave es la cantidad de veces eh, que yo haga cierta acción para obtener tanta cantidad de resultados. Ahí podemos decir que es una variable aleatoria binomial negativa. Y así también, así podemos decir. Entonces, también en este tema, en el H, calcular el número medio de lanzamientos para obtener 3 puntuaciones máximas es simplemente con el valor de la media. ¿Ya? De la media de cuál vamos a jugar, de la binomial negativa que habíamos sacado anteriormente, donde tenemos que R es igual a 3 y P, que es la probabilidad de éxito, dándonos así una media de 5,45. ¿Ya? Eso quiere decir, por análisis, por inferencia, que el número medio de lanzamientos van a ser de 5,45. ¿Ya? Pregunta, ¿tú puedes hacer 5,45 lanzamientos? No. Tú haces 5, 6, 7, todos lanzamientos en números negativos. Entonces, yo puedo inferir ahí cuántos lanzamientos se necesitan. Sí, se necesitarían como media 5,45. Pero pongámosle la yapa, 6. 6 lanzamientos para que esa cantidad sea. ¿Ok? No sé si me hice entender. ¿Sí? ¿No? No sé si me hice entender. Hola. Si me hice entender. Hola. O no me hice entender nada. Sí, vamos, sí. Ujú. Ok, igual cualquier pregunta, estoy aquí, me puedes escribir, no hay problema, y yo te las puedo despejar. A ver, se me fue lo que iba a decir. A ver, vamos viendo qué temas tenemos aquí. Tenemos, dice, para cierta población humana, el índice, ok. A ver, aquí tenemos unas palabritas claves, que es una variable aleatoria con distribución n es igual a tanto y medio es igual a tanto. A ver, aquí tenemos en el caso de una normal. Ya, a este tema no vamos a ver todavía, pero es como para que sepa. A ver, ¿qué es una normal? No sé si ustedes ya hayan visto esto un poquito antes, pero digamos que tenemos el siguiente caso. Esto de aquí va a ser la famosa campana de Gauss. ¿Ya? En una campana de Gauss y en los siguientes clases podemos ya estar visualizando en el que te dan una tablita donde aquí tenemos unos valores de Z. Esos valores de Z tienes que normalizarlo o estandarizarlo. Con respecto a la normalidad, tienes que llevarlo todo a la normalidad para poder hallar cierta probabilidad que ocurra un evento. ¿Ok? Eso vamos a ver en clases posteriores, pero por el momento sigamos con los demás ejercicios. No nos vamos a complicar y decimos, bueno, vamos a esta sesión un ratito. Se me fue.
A ver, un poquito para que ustedes sepan, ¿ya? En la segunda parte del curso de estadística, vamos a ver lo que es estadística inferencial. ¿Qué es estadística inferencial? Como el mismo nombre lo dice, vamos a tener que realizar inferencias. ¿Qué son inferencias? Suposiciones, o como lo llamamos en estadística, hipótesis. ¿Ok? Vamos a usar pares hipótesis, donde a mi primera hipótesis lo vamos a llamar hipótesis nula. ¿Ya? Esta cuestión, la hipótesis nula, que se lo representa como HO, se me fue, HO, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de probarla. Vamos a tratar de aceptarla o de negarla. ¿Ok? Y cabe mencionar que si no aceptamos nuestra hipótesis nula, que es nuestra hipótesis principal, entonces decimos que está en lo correcto nuestra hipótesis alterna. ¿Ok? HI. ¿Qué se representa? Bueno, aquí hay dos representaciones, lo pueden representar como H1, otros lo representan como HI, dependiendo de su libro. ¿Ok? Entonces, tenemos hipótesis nula e hipótesis alterna. Eso se verá en la segunda parte, porque es estadística inferencial. Aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un abreboca. ¿Ya? Un abreboca para que ustedes sepan más o menos a qué es lo que nos estamos refiriendo. Te dice, pruebe la hipótesis de que la opinión acerca del cambio en el plan de estudio es independiente del año en que cursan los estudiantes. Ok, te dan un cuadrito y tú puedes decir, ok, peja vaca, puede ser algo similar a lo que hemos visto en la primera instancia, pero no, la palabrita clave sería hipótesis. Y entonces, como estamos y ya identificamos esa palabrita clave de hipótesis, decimos, chévere, vámonos con respecto a hipótesis nulas e hipótesis alternas. Y esto es lo que yo le decía. Hipótesis nula, HO, ¿qué es qué? La creencia que yo tengo. ¿Cuál es la creencia principal? Que la opinión acerca del cambio propuesto en el plan es independiente del año, que cursan los estudiantes universitarios. Y mi hipótesis alterna, H1 o HI, es igual a la negación de la hipótesis nula. Eso quiere decir que yo voy a tratar de negar esta cosa. Ya, si lo niego esto, ¿qué va a pasar? Acepto esto de acá. Acepto mi hipótesis alterna. ¿Qué pasa en cambio si yo acepto mi hipótesis nula? Obviamente, mi hipótesis alterna se va a eliminar. Ahora, Eh, aquí hay una palabrita clave también que lo vamos a ver posteriormente, que es el nivel de confianza. Es decir, qué tanta finalidad o fiabilidad tiene el desarrollo o la práctica que tú estés realizando. Eh, Desconozco de qué sean las carreras de cada uno, pero con respecto a la parte de química, que es lo que yo puedo dar inferencia, se utiliza mucho lo que es la estadística inferencial. ¿Por qué? Digamos que estás en un laboratorio. ¿Ya? En un laboratorio y haces tantas muestras. Haces, se me ocurre, cierta cantidad de muestras de aguas. Tomas varias muestras de aguas y tú dices, ok, mi análisis que yo hice está totalmente correcto. Tienes que identificar cuál es, o tienes que dar, mejor dicho, cuál es el nivel de confianza que tienen esos datos. ¿Ya? Para que así nuestro cliente o la persona que está haciendo, nos está ayudando, eh, tenga un poco más de fiabilidad. Mientras menor sea mi nivel de confianza, esos datos no van a ser, digamos, factibles. ¿Ya? El cliente no va a estar seguro de eso. Por eso tenemos que tomar en cuenta mucho el nivel de confianza. Por eso dice, con 95% de confianza. ¿Ya? Normalmente esos son valores altos. Bueno, yo he visto que se utiliza desde 90 hasta 97. 97.5% de confianza. Ya. Pero, profe, ¿por qué no podemos usar 100% de confianza? Ok, puedes llegar hasta 99.5, 99.9, 99.9.
Pero hay algo, siempre tienes que dejar un pequeño margen de error, ¿ya? Normalmente se utiliza por eso 90 hasta 97,5, porque todo experimento que se hace, por más crack que sea la persona, de ley va a tener algo por ahí, algo que no cuadra, ¿ok? Todos los datos no son perfectos, somos humanos y por eso también para respaldarnos eso, ¿ya? Tenemos que dejar un cierto margen de error, ¿ya? Esto, bueno, como un abreboca de lo que va a pasar, no sé si me entendieron lo que dije o no me entendieron nada. Ese fue un abreboca de lo que vamos a ver posteriormente. ¿Me entendieron lo que hice o no me entendieron nada? ¿Sí me entendieron lo que dije? No, sí, no, parece que sí, parece que no. Ok. A ver, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Tenemos hipótesis nula, tenemos hipótesis alterna y demás. Estos son ejercicios que ya vamos a ver en clases posteriores y son ejercicios que, créanme, parece complicados, tiene mala pinta, pero en realidad no lo son. ¿Ya? Bueno, aquí está un poquito más de binomial, binomial negativa. Tenemos un poco más de ejercicios. De manera general, ya hemos revisado lo que son los principales, ¿verdad? Así que la siguiente clase vamos a comenzar a ver lo que es, ya vamos a entrarnos a la normalidad, ¿ya? Vamos a entrarnos a la distribución normal, donde vamos a comenzar a ver, a recordar nuevamente la media y la varianza y vamos a estandarizar los datos. Va, esto sería la clase del siguiente martes. Una vez hecho eso, ya podemos dar hincapié para irnos a la parte que acabo de mencionar de estadística inferencial.